que es cuál, que nosotros podamos, a partir de este año, pues en esta época, hasta el otro año, poder reforzar sus conocimientos, porque estos encuentros se van a seguir dando de manera continua, afianzar sus conocimientos en el área de ciencias sociales y en el de formación ciudadana para afrontar las pruebas CIFETS que ya ustedes van pues, a realizarlas el año entrante. Y aunque pensemos que falta mucho, pues en realidad el tiempo se va demasiado rápido y debemos tratar como de asumir esos momentos muy importantes. Además, porque dentro de los resultados que ha tenido las pruebas CIFETS, tanto el área de matemáticas como el de formación ciudadana, si no es el de formación ciudadana, han sido pues como las áreas en las que más problemas y dificultades han tenido, es decir, donde más mal nos ha ido. Entonces la idea de nosotros acá es que podamos fortalecer toda esta temática. No sé si el profesor Alexander tenga algo para compartirles en cuanto a esa idea que tenemos. No, para nada, profesor Juan. Bien pueda continúe o... Ok, dale, hágale. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? Cuando estamos hablando de o más bien cuando estamos refiriéndonos a las pruebas CIFES, ustedes saben que tratan de alguna manera, digámoslo, de saber hasta qué punto han llegado los conocimientos de ustedes a la hora de graduarse del grado 11 o a la hora de terminar pues su educación básica secundaria y su educación media técnica o educación media en el caso académica, en el caso de ustedes. Pero entonces nos arrojan una cantidad de preguntas desde el área de ciencias sociales que muchas veces cuando llegamos allá no las recordamos, no las identificamos porque sencillamente son cosas que nos enseñan durante toda la vida escolar que nosotros llevamos a cabo. Y nos preguntan muchas cosas específicas sobre la historia de Colombia y sobre temas de formación ciudadana, como por ejemplo a nivel de constitución, a nivel de organización del Estado, de políticas, de los poderes del Estado, y que muchas veces nosotros, aunque sí nos las enseñaron por allá lejos, pues no recordamos. Entonces la idea es que vayamos recordando a partir de ahora como todas estas temáticas. Entonces, ¿cuál es la idea y la agenda que tenemos? Vamos a estar aquí una horita, hasta las 4 de la tarde más o menos. Entonces, en un primer momento vamos a contarles la historia de Colombia del siglo XIX. Va a ser algo muy rápido porque en realidad ya después nos vamos, en los próximos encuentros que vamos a tener de aquí en adelante todos los jueves, vamos a adentrarnos en situaciones específicas. Y luego, en un segundo momento, se les va a contar una primera mitad del siglo XX. La idea es que podamos reconocer e identificar pues como esos momentos específicos de la historia colombiana, esos momentos cruciales de la historia colombiana. Entonces, les voy a compartir pantalla, por favor, me confirman cuando ya la esté viendo para poder continuar. Sí, profe, sí se ve. Ya, profe. Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, voy a iniciar con lo siguiente. Ustedes saben que cuando estamos hablando del Estado colombiano, cuando estamos hablando del territorio colombiano, pues tendríamos que remitirnos en realidad a muchísimos... Denme un momento que es que están llegando otros compañeros y... Nos debemos remitir de alguna manera a la historia precolombina, es decir, antes de la llegada de los españoles. Luego estamos hablando del territorio que hoy es Colombia. Luego tendríamos que hablar del periodo que se inicia con la conquista por allá en 1492, cuando los españoles empiezan a arribar al continente americano, por allá en el 1499, cuando llegan al Cabo de la Vela o a esta parte norte colombiana. Y a partir de ahí se empieza a constituir y se empieza a gestar toda una historia de colonia, una historia de imposición
de conocimientos, imposición desde el ser, desde el saber, desde el hacer, desde la corona española. Es decir, llega España a este territorio que hoy conocemos como República de Colombia e imponen sus ideas, imponen su religión, imponen sus dinámicas económicas, imponen sus ideas políticas, imponen todo lo que de alguna manera caracterizó o caracterizaba pues a esa corona española, que además recuerden que estamos hablando de una monarquía. Entonces, pero para no irnos tan atrás en la historia que queremos abordar, vamos a iniciar con algo muy específico y es con los inicios de la constitución de nuestro territorio como un país independiente, que como ya ustedes saben, o quien me recuerda, por favor, más o menos en qué año se da, o más o menos no, en qué año se dan como los primeros pasos o los inicios de nuestro territorio para constituirse como en un país independiente. ¿Quién sabe de pronto de eso, muchachos? ¿Qué año es ese? Que lo conmemoramos cada 20 de julio. Ninguno, muchachos, sabe. Repíteme la pregunta, por favor, profe. ¿En qué año? 21 de julio. Esa es el 20 de julio, pero esa es la fecha, el mes. Profe. Pero ¿en qué año empezamos a hablar? Creo que en Hola. 1810. Muy bien, Sandra, muchas gracias. 1810. Eso lo debemos tener claro. Es ahí en esa época cuando se dan como esos primeros pasos independentistas de Colombia, con el grito de la independencia en Santa Fe de Bogotá, el florero de Llorentes, toda esa historia que nos han contado. Pero ya luego de eso se viene como un periodo de reconquista por parte de la corona española, donde vuelven a reconquistar estos territorios por allá en 1816 hasta 1819, que hay un hecho histórico que lo celebramos todos los 7 de agosto, que marca la independencia definitiva del territorio que hoy es Colombia de la corona española. ¿Saben cuál es ese hecho histórico de pronto? La batalla de Boyacá. Boyacá. Muy bien. El 7 de agosto de 1819, es decir, 9 años después, ojo, 9 años después del grito de independencia que fue en 1810, es que por fin podemos consolidar mediante la batalla de Boyacá, pues que eso ya tiene pues como sus dinámicas y procesos que ya los vamos a ir viendo, y podemos decir que ya Colombia definitivamente se constituye en un país independiente de la corona española. Y a partir de ahí se empieza una cantidad de dinámicas sociales, económicas, políticas para Colombia, porque claro, estamos en pañales frente a otros países, estamos en pañales frente a otros territorios, porque tenemos que aprender desde el principio a construir una nación y a construir un Estado-nación. Entonces empiezan unas dinámicas de cambio constante, cambiamos constantemente de nombre. Por allá en 1819, con el gobierno de Simón Bolívar, nos llamábamos la República de Colombia, que también era conocida como la Gran Colombia hasta 1830, cuando él murió, y con él murió ese proyecto bolivariano de conformar la Gran Colombia, que cuando hablamos de la Gran Colombia, no olviden que estamos hablando de esa conformación del territorio colombiano, que lo conformaban 4 países, que eran Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Se conocía como la Gran Colombia, pero ese proyecto murió con Bolívar en 1830. A partir de ahí ya empezó una nueva dinámica, entonces ya no nos llamábamos República de Colombia, sino que nos llamábamos Nueva Granada, si no estoy mal, o el sí, Nueva Granada. Igual de pronto me equivoco, Provincias Unidas de Colombia, de la Nueva Granada, Confederación Granadina, luego nos llamamos Estados Unidos de Colombia, y luego por allá con la Constitución de 1886 adoptamos el nombre que todavía tenemos el día de hoy. Pero entonces, aquí a lo que quiero llegar es a esos cambios profundos y constantes de inestabilidad que se dieron durante el siglo XIX, porque Colombia durante el siglo XIX, pues si hoy todavía somos una nación inestable, pues durante esa época más aún. Entonces quiero mostrarles este mapita donde dice consolidación de Colombia en el siglo XIX. Entonces
Entonces teníamos que Colombia a nivel político se caracterizó por dos tendencias administrativas. A nivel político por dos tendencias administrativas. Por un lado está el centralismo y por el otro lado está el federalismo. ¿Qué caracterizó al centralismo? Se consolidó, bueno, en 1832 hasta 1853 con la creación de la República de la Nueva Granada. Denme un momento que llegó alguien. Pero entonces aquí quiero que tengamos algo muy claro, estas ideas de qué es el centralismo y qué es el federalismo. Así a grandes rasgos, pues en realidad eso tiene unas implicaciones políticas más profundas, económicas más profundas, pero a grandes rasgos cuando hablamos de una nación centralista, estamos hablando de una nación que es administrada en su totalidad desde la capital. En este caso, en el caso de Colombia, sería Bogotá. Desde Bogotá se toman todas las decisiones para el resto del país. En cambio, cuando hablamos de una nación federal, estamos hablando de una nación que desde sus provincias, departamentos o estados, que por lo general se les conoce como estados, desde sus estados se toman decisiones autónomas para el desarrollo de ese territorio, aunque hagan parte del mismo país. Entonces, ¿quién me pone un ejemplo de un país centralista y me pone un ejemplo de un país federalista? ¿Quién sería ser capaz de hacer eso? ¿Qué países conocen ustedes que son federalistas? ¿Conocen alguno? ¿O un país centralista? Ninguno, muchachos. Profe, yo creo que uno federalista es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. ¿Por qué dices que Estados Unidos? Porque sí. No, mentira, no, porque la mayoría de las decisiones así, de cada, pues, cada ciudad o cada parte la toma siempre es como el alcalde de ese lugar. Entonces, digo Bien. que es un federalista, ¿no? Sí, es muy bien. Estados Unidos es un país federalista, al igual que México, al igual que España, y al igual que Argentina, muchas otras naciones en el mundo. Pero entonces vamos a tener algo claro acá. Cuando hablamos de un país federalista, por ejemplo, Estados Unidos se llama Estados Unidos, pues, de América, ¿sí o no? Porque son diferentes estados y cada estado es autónomo de establecer sus propias leyes. Por eso uno escucha que en Estados Unidos, en algunos estados, la pena de muerte es válida, pues se puede tener en cuenta la pena de muerte, pero en otras no. En unos estados la marihuana está prohibida, en otros no. En unas no está prohibida para uso medicinal, en otras no está prohibida para uso recreativo. Es decir, cada estado tiene sus propias leyes. Pero en cambio acá en Colombia, si desde Bogotá se toma una decisión en cuanto a leyes, en cuanto a economía, en cuanto a todas las dinámicas sociales, son para todo el país. Es decir, es tanto para el departamento de Antioquia, como para el de Cundinamarca, como para el Amazonas, como para Nariño. Es decir, no importa. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país centralista y no un país federalista. Pero hubo momentos en nuestra historia durante todo el siglo XX, XIX, donde nos consolidamos como una nación federalista que se da a partir de 1850 hasta 1886, que ya vamos a hablar más adelante de esas temáticas. Pero bueno, entonces aquí principalmente a nivel político estamos hablando de que Colombia se consolidó como un país de dinámicas centralistas y de dinámicas federalistas, una lucha constante entre estas dos formas o tendencias políticas a nivel administrativo. A nivel económico, tenemos que se dio mucha influencia desde Inglaterra. Inglaterra era una nación pues floreciente, una gran potencia mundial para ese momento, pues todavía hoy lo sigue siendo una potencia, pero para ese momento estamos hablando de que era la potencia más grande que había a nivel mundial. Entonces, Inglaterra lo que hacía era invertir en otros territorios y de alguna manera apropiarse de la economía de esos territorios. Entonces, por eso acá nos dicen que había una dependencia económica de Inglaterra, porque Inglaterra fue la que construyó en ese momento ferrocarriles aquí en Colombia, porque Inglaterra fue la que invirtió en la industria colombiana, porque Inglaterra era la que nos traía los productos, se llevaban la materia prima y nos traían todos esos mismos productos convertidos, es decir, ya manufacturados.
y nos los vendían. Entonces dependíamos totalmente del capitalismo inglés. Inglaterra se apropió, entre comillas, porque seguíamos siendo independientes, de la economía de nuestro país, dependíamos totalmente de ellos. A nivel social, se da la colonización de los valles interandinos y sus vertientes, se desarrollan zonas de cultivo y materias primas. Ustedes saben que Colombia es un país agricultor por excelencia. La agricultura, aunque muchas veces no lo queramos ver de esa manera, hace parte de nuestras dinámicas y hace parte de nuestra economía, porque Colombia sigue siendo un país rural y un país agrícola, pues casi que en su totalidad. Y por último, a nivel geográfico, se logró la investigación étnica geográfica del territorio colombiano, es decir, cómo estaba distribuida nuestra población en Colombia, cómo estaba conformada esa población colombiana. Y un muy importante, el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, es decir, el IGAD y su equipo de investigación, hacen como un derrotero de qué es lo que conforma a Colombia como territorio, qué tenemos en Colombia a nivel de sistemas montañosos, de sistemas climáticos, fauna, flora. Se hace un estudio muy importante, que a veces creemos que eso no es importante, pero es muy importante. Es decir, si una nación no conoce su territorio, está destinada a que otras naciones nos quiten lo que es nuestro. Entonces, si por ejemplo Colombia no hace un estudio de delimitar sus fronteras, les puede llegar otro vecino y quitarnos territorio. Por eso a Colombia, como desde un principio no fuimos juiciosos en esa tarea, a nosotros casi todos nuestros vecinos nos han quitado territorios. Lo hizo Perú, lo hizo Ecuador, lo hizo Perú, lo hizo Brasil, lo hizo Venezuela. Últimamente ustedes lo debieron escuchar, ya ustedes hacían parte pues de esta existencia. Fue el problema limítrofe que hubo por el mar de San Andrés y Islas con Nicaragua, que nos quitaron mucha parte del mar territorial. Uno dirá, pues qué mar, eso no importa. Sí importa, porque es que la economía que se maneja en las aguas marítimas es bastante, y seguro que en San Andrés y Islas, Providencia, Santa Catalina se afectaron por eso, porque resulta que ya los pescadores que históricamente iban a esos lugares porque era mar colombiano a pescar ya no pueden ingresar ahí porque ya son aguas que hacen parte de Nicaragua. Entonces miren la importancia de que una nación conozca su geografía, de que una nación conozca su territorio. Entonces esto es como a nivel general las dinámicas que marcan el siglo XX, pues con algunas especificaciones, porque ya luego, como les digo, vamos a hablar de ese momento en el que toma el poder los principios federalistas, de por allá en el 1863 con la Constitución de Río Negro, cuando nos llamamos Estados Unidos de Colombia, que se da como toda esa dinámica radical del liberalismo, de cómo la educación tomó un principio muy fundamental en esa época y se alejó de la iglesia. La iglesia era, y estoy hablando de la iglesia católica, era la que manejaba todo. Pero durante esa época que se le conoció como el Olimpo Radical, que fue más o menos desde 1863 hasta 1886, el Estado se aleja de la iglesia y dice, venga, la iglesia está al margen de la política colombiana, no tiene por qué tomar decisiones políticas la iglesia. Muy importante que esté ahí para la fe, pero no tiene que tomar decisiones en la educación, no tiene que tomar decisiones en la economía de nuestro país. Entonces, por ejemplo, durante el Olimpo Radical, la educación se volvió gratuita para todas las personas, sin importar de qué estrato social fueran. Aparte de eso, se prohibió la enseñanza de la cátedra religiosa en las escuelas. También se alejó de, pues para ese momento los maestros, por ejemplo, tenían que ser católicos. Es decir, si vos no eras católico, no podías hacer parte del sistema educativo colombiano. Entonces, y eso estoy hablando solo de la educación, pero a nivel político, económico y otras dinámicas, pues fue muy diferente. Y eso lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces, ahora el profesor Alexander nos va a contar un poco ya sobre el siglo XX. Correcto, profesor Juan David. Yo le hago una pregunta. Cuando estamos hablando del siglo
el 19. ¿De qué año hasta qué año estamos hablando? Muchachos, siglo XIX, ¿desde qué años hasta qué años comprende? Y lo escribo en el chat, porque ustedes van a ver muchos números romanos en los exámenes. Por ahí lo pongo, siglo XIX, ¿desde qué años hasta qué años? 1801 a 1900. Responde Blandón FF del año 1801 hasta el 1900. ¿Quién da más? Y si les digo el siglo XX, 1901 al 2000. y el siglo XXI, 2001 hasta el 2100. y el siglo XXII, 2101 a 2200. ay, ay, ay. No, sí, correcto. ¿Y te identificas, por favor? Señor, ¿Te identificas con el nombre completo? David Gustavo Agreo Ricardo. Ah, agrego. Ay, no me va a Te conocer. conozco, Tavo Cross. Ah, no, muy bien. Ustedes tienen que ubicarse con los números romanos porque siempre los van a ver en las preguntas y entonces para que tengan eso en cuenta. Entonces, comencemos con la mitad del siglo XX. Agrego, que comprendería desde qué a qué. Señor, ¿me repite la pregunta? La mitad del siglo XX La comprende. mitad del siglo XX, Ajá. de 2001 a Mucho cuidado, siglo XX. siglo XX, 1901 a 2000, La mitad. 1950. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya les comparto una pestaña con una línea del tiempo, por favor, y me confirman si la están viendo. Agrego. ¿La estás viendo? Yo Sí, no la profe, se veo, está pero. bien. Ah, ya. ¿Sí o no? Ya. Yo no la veo, profe. Yo tampoco. Por ahí, ya se ve. A ver, ¿sí o no? Sí, profe, ya. Dice Bueno, 1900. entonces comencemos desde 1900 hasta mediados, que es 1950 del siglo XX, de una manera muy sucinta, con algunos hechos principales que ocurrieron en nuestro país. Ahí que están viendo. La batalla de Palo Negro. Correcto. Esa es del año en 1900. Les recuerdo que Colombia ha sido un país que ha tenido muchas guerras y conflictos sociales, ¿no? Durante toda su historia, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo que me interesa con esta en línea del tiempo es que ustedes puedan memorizar ciertos hechos y el año, ¿no? Ya profundizaremos pues más adelante. Entonces, la batalla de Palo Negro ocurrió en los 1900 a comienzos del siglo XX. Y se caracterizó, pues, como muchas otras guerras en este país, por las disputas entre los liberales y conservadores, ¿no? Que ha sido uno de los grandes males de Colombia, ¿no? Las guerras por las diferencias ideológicas o políticas. Continuemos con el año 1902. Ahí que están leyendo. Fin de la guerra de los 1000 días. Correcto. La guerra de los 1000 días
finalizó el 29 de julio de 1901. No sé si me pueden consultar en internet rápidamente por qué se dio la guerra de los 1000 días. Si me lo pueden consultar en internet, para eso les voy a dar un minuto. Ustedes buscan en internet guerra de los 1000 días y rápidamente Profe, me lo comentan. dice que la guerra de los 1000 días se dio por inconformidades ante políticas y resultados anteriores de la política de la regeneración apoyada por el Partido Nacional. Bueno, eso también lo veremos más adelante. Ustedes cuentan con internet hoy en día, pues nosotros cuando estudiábamos eran solo libros y enciclopedias físicas. Les recuerdo que esas preguntas que les van a hacer en los exámenes y durante toda la vida, pues la memoria sí juega un papel muy importante. Entonces, estas capacitaciones tienen, entre otras cosas, el objetivo de que ustedes puedan, digamos, memorizar en ciertos hechos con los años. Entonces, la guerra de los 1000 días finalizó en el año 1902 y es un acontecimiento, digamos que emblemático, pues, de la historia colombiana. Ya más adelante, Profe, pues, veremos todo esto, ¿no? profe, me Sí. gustaría agregar algo ahí para los muchachos para que lo tengamos muy en cuenta. Adelante, profe. Muchachos, muy importante dentro de los que nos estaba contando el profesor con la batalla de Palo Negro y con la guerra de los 1000 días. La batalla de Palo Negro fue una batalla que se dio dentro de esa guerra de los 1000 días. Entonces, Sonido. hola, ¿me escuchan? No te estaba escuchando, profesor. Bueno, no, apagué el micrófono, no me di cuenta. Entonces, les decía, muchachos, que en una guerra hay muchas batallas y la batalla de Palo Negro fue una de esas tantas batallas que se libró durante la guerra de los 1000 días. Para tener en cuenta, y como nos decía Esther en lo que nos leyó, cuando estamos hablando de la guerra de los 1000 días, estamos hablando de un confrontamiento que se dio entre los liberales y los conservadores por un movimiento o una idea que fue la regeneración. Recordemos, y vamos a tener algo claro, por allá en 1863 se da inicio al Olimpo radical, es decir, gobiernan los liberales, el Partido Liberal es el que tiene el poder, y se conforman los estados, el Estado colombiano en un Estado federal que es cuando nos llamamos Estados Unidos de Colombia. Y eso dura hasta 1886, cuando los conservadores llegan al poder y cuando se firma una nueva constitución en 1886, y a partir de ese momento se llama un periodo, como lo decía ahorita Esther, que se le llamó la regeneración, es decir, acabar con todas esas ideas liberales e imponer nuevas ideas conservadoras. Entonces, el poder de la iglesia vuelve a retomar fuerza, la educación religiosa vuelve a ser muy importante, los curas, la religión católica dentro de la educación vuelve a ser muy importante. Y entonces por allá, a finales de 1800, es decir, por allá en 1998, si no estoy mal, se da inicio a esa guerra de los 1000 días que finaliza por allá en 1902, pero que tiene como principio fundamental lo que nos decía el profesor Alexander, esas luchas ideológicas que han caracterizado a Colombia. Colombia siempre ha sido un país de guerras civiles, es decir, nos hemos matado entre nosotros mismos. Recuerden por allá cuando nos hablaban de la patria boba, es decir, después de 1810, que en vez de conformarnos como nación unificada, lo que hicimos fue dividirnos. Unos tiraban para un lado, otros tiraban para el otro, y por eso se nos conoció como la patria boba. Y eso ha caracterizado a Colombia siempre, la división de poderes y las divisiones ideológicas. Profe, puede continuar. Correcto. ¿Ahí están viendo la pantalla? Para que me confirme. Sí, profe, sí la estamos viendo. Entonces, vamos al año en 1903 y ocurre en la separación de Panamá. Esta es una pregunta fija. Esta pregunta siempre va a caer
en los exámenes, siempre, siempre. Fecha en la que se separó Panamá de Colombia, es que A, 1901, B, 1905, C, 1910. Esta sí la tienen que memorizar, fue el año 1903. Y yo les pregunto, Panamá hoy en día, ¿por qué es importante? Panamá hoy en día, ¿por qué es importante? Por el Golfo. Únicamente por eso. Por su extensión marítima, ¿no? Por la extensión marítima, o sea que Panamá es muy largo. Pues Muchachos, por su agua. muchachos. Por Y el también agua, es turístico. También es acá también turístico. hay agua, ¿no? ¿Cómo? Profe, Creo Ajá. que Capurganá creo que es de Panamá y eso es un lugar, creo, muy bonito, ¿no? Capurganá es del Chocó, ¿no? Y eso es Colombia. Serio. Ah, bueno, Muchachos, ¿por qué es importante Panamá? profe, Hoy en porque día, Profe, sirve como puente también. ¿como puente de qué? ¿Para Como qué? puente, como puente para el comercio, el por... comercio. Caliente, caliente. ¿Ese es Agredo? Sí. Caliente, caliente, pero Ah, no es puente, no es puente. Caliente, caliente, pero Profe, el no es puerto. puente. vos lo que me tenés envidia. ¿Puerto? ¿Cómo? Ay, Profe, es muchachos, una no me fuente digan que no principal saben. para el Profe, comercio, por el el Océano canal de Pacífico y por el Océano Panamá. Atlántico. Ah, o sea que hay un puente que une los dos mares. Fuente, dije fuente principal de comercio. Ah, fuente principal de comercio. Bueno, pero también Panamá es, o sea, es muy importante y es muy famoso pues, por una cosa que todo el mundo lo conoce. Les voy a dar, ¿qué? En 20 segundos para que me consulten en internet. ¿Por qué Panamá es importante? ¿Por qué? Profe, por el chat vi que alguien lo puso. Ah, ¿quién es Sara Alejandra Sarabia Hernández? Sara, De 10G, profe. Ella es de 10G. Sara, por favor, si me puedes responder. Sara, para que actives tu micrófono. Bueno, a ver, por acá veo que te respondió ella. Entonces dice que que el canal es la fuente principal de comercio al conectar el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. No estoy entendiendo cuando me dice no, señor, pero bueno, correcto, Sara, eso es correcto. Panamá es importante porque ahí se construyó un canal que une al Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Entonces aquí rápidamente pues para cambiar de año, ¿quién me dice qué se tenía que hacer antes cuando no existía el canal de Panamá? Si yo quería irme de la China hasta Los Ángeles en Estados Unidos o desde Cartagena hasta Australia, ¿quién me dice eso? Se tenían que aumentar por el otro océano, pero el canal de Panamá les permitió pasar a ver, por el medio. un momentico. ¿Por cuál otro océano? ¿Por cuál otro océano? Agrego. Está el Atlántico y el Pacífico. Agrego. Bueno, listo. Yo no fui el que habló. Bueno, entonces ahí se los dejo pues como inquietud. Claro, Panamá es importante porque es un canal hoy en día que permite unir al océano Pacífico con el océano, digamos, con el Atlántico y acortar meses de navegación marítima. Y esto permite que el comercio mundial sea más rápido y ágil, ¿no? Entonces la separación fue en 1903. Sigamos con el año 1904, el general
Rafael Reyes toma posesión de la presidencia de Colombia, pues aquí ya vamos viendo que el país se lo han dividido entre los rojos y azules o entre los liberales y conservadores y que esa ha sido una de las causas principales de la violencia en Colombia, ¿no? Las diferencias ideológicas. No podemos convivir pues con personas que compartan otras ideas o pensamientos, ¿no? Todavía eso sigue siendo así, ¿no? Pero bueno, sigamos. Pasamos al año 1910 o de la década de los 10. El presidente es Ramón González y adopta unas medidas como la centralización. Ustedes tienen que saber, o sea, qué es centralización y qué es el concepto contrario, que es el federalismo y el centralismo, ¿no? Esto está relacionado con eso. Entonces, el presidente fue Ramón González, ¿no? Y por ejemplo, y él adopta en la elección popular del presidente, ¿listo? Que cuando se adoptó la elección popular del presidente fue en 1910, por un periodo de ¿cuánto? Duque, ¿cuánto va a durar? 4 años. 4 años. Correcto. Sigamos. Profe, otro hecho, qué pena. Sí, tranquilo. ¿Y lo atraso? Ajá. Juan David, por favor. Juan David. Así está bien, así está bien, así está bien. Entonces, un hecho muy importante que quiero que tengamos en cuenta y también, muchachos, es la abolición de la pena de muerte en Colombia. Colombia fue un país donde se estipuló mediante la Constitución la pena de muerte. Aquellos que cometieran delitos muy graves, pues eran sentenciados a pena de muerte, pero en este año se da la abolición de esta, no sé, normatividad que se tenía para ese momento. Entonces también para que lo tengamos muy en cuenta, que muy seguramente nos van a caer en esas preguntas que nos hacen, porque esas preguntas del IFET se caracterizan por preguntarnos cosas y hechos históricos muy puntuales que muchas veces se nos olvidan y que aquí estamos tratando de recordarles, porque en realidad todo esto yo sé que ya lo tuvieron que haber visto en grados anteriores. Ok, por acá veo que Luz Dayana respondió que es una vía de tránsito corta y barata para los barcos encargados de transportar mercancías. Muy bien, Luz Dayana. Para eso es un canal, ¿no? O sea, que Colombia perdió pues una gran posibilidad de desarrollo, ¿no? Cuando perdimos a Panamá. Pero bueno, sigamos con el año 1914, que se caracterizó pues por un levantamiento indígena liderado por Quintín Lame, que fue un indígena de la etnia Nasa. Ustedes saben que Colombia pues tiene muchas etnias indígenas, y los indígenas y los afro pues en Colombia que han sido o hemos sido muchas veces, ¿cómo diría? O que no se lo han reconocido en nuestros derechos. Entonces han tenido pues que, digamos, que formar movimientos, digamos, políticos, sociales, para luchar por sus derechos, ¿no? Y reivindicarse. Entonces, Inti Lame fue un importante líder social indígena en el año 1914, liberó un levantamiento, ¿no? Pues para pelear por los derechos de los indígenas en Colombia. Entonces también para que lo memoricen. Ese es Quintín Lame. Seguimos con el año de 1919. ¿Y qué se crea en este año? La Fuerza Aérea Colombiana. Correcto. ¿Y qué suponen ustedes que hace en la Fuerza Aérea? Muchachos, ¿qué suponen ustedes que hace la Fuerza Aérea en un país? ¿Quién me responde? Cuidar como la... ¿Cuidar como qué?
Aquí no encuentro la Profe, palabra. Conduce operaciones aéreas. Tranquilo, tranquilo, agrego, tranquilo. ¿Cómo? Conduce ¿Cómo se operaciones llama? profe, aéreas. ejerce y mantiene el dominio del espacio aéreo y conduce operaciones aéreas. Qué pena, Luz. Está como Eso, con un profe, retorno. ellos son los Espérate, encargados de espérate. cuidar el espacio aéreo. Correcto. ¿Y el mar entonces? ¿Quién lo cuida? Los La barcos. Marina. La Marina. La Marina. ¿Y la, Los barcos, y la la misma tierra? cosa. ¿Y la tierra? Los Los soldados. Soldados y policía. Bueno, son los soldados, ajá. ¿Y cómo se llama en la rama Ejército. Correcto. El ejército para la tierra, la fuerza aérea para el Para el aire aire. y el espacio, ¿no? Y la marina para los mares y los ríos. ¿Listo? Entonces, en 1919 se crea la Fuerza Aérea Colombiana y también se funda en Barranquilla la primera línea aérea, ¿no? De Colombia. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó la primera línea aérea en Colombia? Colombo, Alemana de Transporte Aéreo. Correcto. Seguimos con el año de 1920, 1923. Esto es muy importante. En 1923 se crea el Banco de la República, ¿no? Famoso en estos días, pues, por una gran serie, ¿no? Que dan en Netflix, ¿cierto? El robo del siglo. ¿Se la vieron? Muchachos, No. ¿no? Yo Bueno, no me la he visto. Solo el ok, tráiler. ok, buenísima. Entonces, la pregunta es muy sencilla, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la función principal del Banco de la República? Todos los países tienen bancos de las repúblicas o bancos centrales, que es lo mismo. Pero ¿cuál es la función principal, la número uno La del Banco de la fabricación, República? la fabricación de la moneda de dicho país. La fabricación de la moneda de dicho país. De ¿Y de los este país. billetes no? ¿Y de los billetes Pues de no? la moneda, cuando digo la moneda se refiere a monedas. A todo en general. Perdón, ¿cómo? O sea, en general, monedas y billetes, ¿no? Sí, correcto. La función principal del Banco de la República o de los bancos de las repúblicas o de los bancos centrales en cualquier país es la fabricación y emisión del dinero legal en ese país. ¿Listo? Y se creó en 1923. El Banco de la República también es llamado el Banco de Bancos. Pues, pero bueno, eso es muy importante. Lo que indica que si el dinero es fabricado por una persona o una fábrica que no sea el Banco de la República, ese dinero tiene validez, No, es ilegal. es ilegal y es pirata, ¿no? Bueno, correcto. Seguimos con el año 1927, la masacre de las bananeras, que fue que fue un hecho lamentable, ¿no? Catastrófico en la historia colombiana, que se caracterizó por la matanza de miles de trabajadores bananeros que simplemente pues estaban pidiendo mejores condiciones laborales, ¿no? Y por el simple hecho de pedir mejores condiciones laborales, los mataron, los asesinaron, ¿no? Eso fue en el año, en 1927. Yo les digo una cosa aquí de rapidez. ¿Quién me menciona cuáles son los municipios que se llaman el eje bananero en Colombia? Apartado y Carepa. O Turbo, no sé, algo así. Faltan.
Profe, apartado Chigorodó. Turbo, Carepa, Falta Chigorodó. uno. Correcto, correcto. Chigorodó, Carepa, Apartado y Turbo, ¿no? Esos son como los 4 municipios en Colombia, pues, que más producen banano. Entonces, esta fecha es muy importante. También se la van a preguntar siempre. Año en el que ocurrió las masacres de las bananeras, en 1927, y se produjo cerca de Santa Marta. Motivo, porque los trabajadores del banano pues pedían mejores condiciones laborales y por eso los mataron, ¿no? La intolerancia. Para aportar ahí algo, profe. Correcto, profesor. Muchachos, para tener muy en cuenta dentro de esta masacre de las bananeras, bueno, sabemos que aunque fue algo que se dio en la costa Caribe, es decir, en Santa Marta, pues ustedes, nosotros vivimos en un contexto donde la producción de banano es demasiado importante. La economía apartadoseña, la economía de Carepa, de Chigorodó, de Turbo, se mueve en gran medida gracias al banano. Sí, acá tenemos otras formas de producción, acá hay centros comerciales, acá hay fábricas de otro tipo de cosas, pero si nos ponemos a ver, todo gira alrededor de la producción bananera. ¿Por qué? Porque los bananeros, los trabajadores de las haciendas bananeras salen, trabajan, luego se ganan su salario y salen a gastar ese dinero en otros espacios de comercio que hay, como los centros comerciales, las tiendas o industria de la ropa, no sé, gastronómica. Entonces, apartado, hablando del espacio que nosotros ocupamos, se constituye a partir de esa dinámica bananera. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte de la historia de Colombia y de cómo en un momento por unos trabajadores exigir unos derechos laborales, en vez de garantizarles esos derechos, porque lo que estaban pidiendo no era nada extraordinario, sino un trabajo digno, un salario digno, una salud digna, más bien lo que hicieron fue matarlos y es incontable y todavía no se sabe en realidad cuántas personas murieron en ese momento. Y sigue siendo pues como un hecho que ha quedado impune dentro de la historia colombiana. Por eso hoy, por ejemplo, acá en Urabá, el sindicato de los bananeros, ustedes saben que es un sindicato. ¿Quién me dice qué es un sindicato? ¿Quién sabe qué es un sindicato, muchachos? ¿O de qué se encarga un sindicato? Profe, el sindicato es el encargado de velar por los derechos de los bananeros. Bien, gracias, Lucelena. No solo de los bananeros, un sindicato es el que vela y defiende los derechos de los trabajadores. Entonces, por eso hoy... ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Qué dijeron? Bueno, continúo entonces, muchachos. Entonces, un sindicato es el que vela por los derechos de los trabajadores. Y por eso hoy en día el sindicato de los bananeros aquí en Urabá es uno de los más fuertes que existe a nivel de sindicatos en Colombia, al igual que el sindicato de los profesores, cuando ustedes escuchan por ahí que hablan de FECODE, y es tratando de defender los derechos laborales de las personas. Continúe, profe. Gracias. Correcto, entonces ya pasamos a la década de 1930, entonces aquí ya se crea la República Liberal. Entonces yo vuelvo y les repito que la historia de Colombia pues ha estado marcada por la pelea entre los rojos, que son los liberales, y los azules, que son los conservadores. Eso es como si se mataran los hinchas de Nacional y de Millonarios, más o menos, ¿no? Pues, que nos matamos por creer en un equipo de fútbol, ¿no? Todavía creo que nos matamos por portar unas camisetas, ¿no? Creo. Entonces, eso ha marcado, pues, digamos que la historia de Colombia. El presidente era Enrique Olaya Herrera y comienza prácticamente la República Liberal, ¿no? Pasamos a 1932. Esta también es una pregunta típica en los exámenes del ICFES.
que la guerra entre Colombia y Perú fue en 1930, 1932. Esta fecha sí, pues también hace parte de las preguntas clásicas que hace el ICFES, ¿no? Y en 1932 entonces Colombia pues entró en guerra con el Perú por la invasión de soldados del Perú al territorio colombiano, ¿no? Entonces eso ocurrió en Leticia. ¿Quién me dice Leticia en qué departamento queda? Amazonas. Correcto. Departamento de Amazonas, que entre otras cosas limita con Perú, con Ecuador, con Brasil. Entonces, esa fue la causa de la guerra, que los soldados peruanos invadieron el territorio colombiano y en 1932 entonces se da la guerra de Colombia y Perú y el presidente Olaya Herrera declaró la guerra, ¿no? Para defender nuestro territorio. Pasamos al año, o a la década, perdón, de 1940. Entonces aquí vean que termina la República liberal y comienza, pues digamos que la República conservadora, ¿no? Es como si terminan los rojos y comienzan los azules, pues, más o menos. Entonces, el presidente era Ospina Pérez en el año de 1945. Y pasamos al famoso Bogotazo, que esta es otra fecha importantísima, que la preguntan siempre en el ICFES. La fecha del Bogotazo fue el 9 de abril de 1948 y se caracterizó por el asesinato del jefe del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Prácticamente toda la violencia y las guerrillas en este país comenzaron con el Bogotazo. De aquí prácticamente fue que se originaron las guerrillas, ¿no? O la famosa guerrilla que todos conocemos. Por este asesinato, entre otras cosas, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado por, entre otras cosas, pues por la intolerancia que ha caracterizado a este país, por la diferencia o por pensar diferente, por tener ideas contrarias a la de los demás. Esa fue una de las causas y Bogotá prácticamente quedó destruida o semi-destruida, ¿no? Con incendios, robos, saqueos, pillajes, todo eso, ¿no? Entonces, el Bogotazo también es una fecha muy importante en la mitad del siglo XX de Colombia, ¿no? Ya saben que fue por el crimen o el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pues hasta ahí llegamos a la mitad del siglo XX y además por el tiempo, y no es la idea pues tampoco ver todas las historias hoy, ¿no? Pero bueno, profesor Juan David. Sí, muchachos, vean. Entonces, ¿qué queríamos y qué queremos que se nos quede en esta hora que tuvimos de charla pues de historia de Colombia? Que se nos quede como esas ideas respecto de las diferencias ideológicas de Colombia, de cómo a partir de por allá desde 1850 y en realidad pues desde los inicios de la República Colombiana se dio una división profunda entre centralistas y federalistas, luego entre cuando nacieron los partidos políticos por allá en la década de los 40, entre liberales y conservadores. Cómo desde 1863 gobernó el Partido Liberal hasta 1886, a partir de ahí toma el poder el Partido Conservador con esa época que se le denominó como la regeneración, ya luego por allá en 1930 de nuevo retoma el poder el Partido Liberal, en el 45 retoma el Partido Conservador. Ya vamos a ver que más adelante, por allá en 1964 o 60 y algo, no recuerdo exactamente, se da algo que se llamó como el Frente Nacional, entonces empezaron a repartir el poder liberales y conservadores,
Entonces, que se nos quede en la cabeza cómo Colombia ha sido un país que se ha visto marcado por las guerras civiles gracias a las divisiones ideológicas. Pero también que se nos queden hechos históricos como, por ejemplo, el inicio de la Constitución de 1886, cuando nos empezamos a llamar República de Colombia, ya luego la guerra de los 1000 días, que va desde 1898 hasta 1902, y todo lo que marcó pues esa guerra entre liberales y conservadores, que al final ganaron los conservadores, la separación del Canal de Panamá en el año 1903, un canal muy importante a nivel, o más bien estratégico a nivel económico, que desde sus principios Francia vio en eso una oportunidad muy grande, pero luego no fue Francia sino Estados Unidos la que tomó el poder y pudo terminar el canal y se apropió prácticamente del canal hasta hace unos años, cuando Panamá pudo volver por fin a ser dueño de su propio canal de Panamá. Pero entonces lo estratégico que es el territorio panameño, gracias a esa comunicación interoceánica entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, que ahorraba un pocotón de tiempo y de dineros a la hora de hacer un transporte marítimo. También que se nos quede muy importante esa época de la abolición de la pena de muerte en Colombia, de hechos muy importantes como la masacre de las bananeras. Entonces, muchachos, son hechos históricos que siempre los van a retomar. La guerra entre Colombia y Perú, muy importante, una guerra que defendió la soberanía colombiana, porque llegaron los soldados peruanos a Leticia y querían apropiarse de esa colita colombiana que ustedes ven por allá en el mapa, una colita que baja, que en realidad es la que nos da acceso al río Amazonas, muy importante a nivel, no sé, de biogeográfico y a nivel de flora y fauna, pues, para un país. Entonces Colombia no podía permitirse que le quitaran un territorio. Guerra que ganó el territorio colombiano, pero que da muestra de la importancia de defender la soberanía, y como nos decía el profesor Alexander, de cómo existen ejércitos o de alguna manera guardianes para los diferentes territorios, porque es que el espacio aéreo es territorio colombiano, el espacio marítimo es territorio colombiano, y el espacio terrestre es territorio colombiano. Entonces, tener todas estas dinámicas y todos estos procesos muy en cuenta, y que son hechos que sin lugar a dudas hacen parte de nuestra historia y que nosotros las tenemos que conocer, y que muy seguramente van a ser parte de las pruebas de estado IFETS, muchachos, y que nosotros con estos talleres que vamos a dar todos los jueves queremos que ustedes vuelvan a hacer un recuento de todo eso que ya han aprendido, porque como les hemos dicho, en realidad todos estos temas que estamos viendo los están viendo desde cuartico de primaria, y en sexto y en séptimo y en octavo, solamente que es que no somos una computadora que puede guardar una cantidad de información. Entonces nosotros lo que vamos a hacer durante estos jueves, y esperamos la participación activa de todos ustedes que estén ahí compartiendo con nosotros este espacio, para que volvamos a recordar todo eso que hemos ido aprendiendo durante todos estos años. Y se van a dar cuenta, muchachos, que aparte de que van a tener su recompensa a nivel de notas en el área de ciencias sociales y filosofía, también van a tener su recompensa a la hora de presentar el examen de estado. ¿Y por qué es importante que nos vaya bien ahí? Porque mejoramos como institución, porque eso tiene beneficios para ustedes a la hora de adquirir una beca, a la hora de presentarse a una universidad. Entonces, queremos que le demos la importancia real a las pruebas IFES, porque muchas veces no se la damos, simplemente vamos, presentamos cualquier bobada por presentar y salir e irme para mi casa y ya, y cumplí con ese requisito y me puedo graduar de 11. Entonces, que no veamos eso de esa manera, sino que reconozcamos la importancia que tienen esas pruebas para la institución, pero especialmente para ustedes, porque les van a dar muchas oportunidades, una posibilidad de una beca, la posibilidad de poder entrar a una buena universidad, de competir contra otros compañeros que quizá les haya ido peor que a usted, pues menos, hayan sacado un puntaje menos que usted, no sé. Entonces que veamos la importancia que tiene eso, y esa es la invitación que le vamos a hacer a partir de hoy, durante todos los jueves a las 3 de la tarde. Algunas veces se van a encontrar solo con el profesor Alexander, otras veces solo conmigo, de pronto en algunos momentos con el profesor Jonathan
o el profesor Ángel María. Pero la idea es que cada jueves va a haber, o en algunos momentos con los 4, pero la idea es que cada jueves va a haber un profesor del área que los va a estar acompañando. Entonces, muchachos, sin más, muchísimas gracias de verdad al profesor Alexander y yo les agradecemos mucho que hayan estado acá. Dentro de 8 días los esperamos de nuevo, vamos a ver otra parte de la historia colombiana y vamos a hacer un derrotero de preguntas para ver qué tanto hemos aprendido de lo que vimos hoy y de lo que vamos a ver el próximo. Profe. Dime, Esther. Para que haga el favor y mande el video de esta grabación al grupo de 10G. Sí, claro, esta grabación va para todos los grupos. Muchísimas gracias, Esther, por recordar. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. No sé si el profesor Alexander tiene algo más para decirle a los muchachos. Pues hombre, y que mil gracias por haber asistido, que nos veremos cada 8 días los jueves, en la medida pues de lo posible, ¿no? Para repasar todas estas preguntas, conceptos de historia, a ver pues si mejoramos en el ICFEX. Entonces, mil gracias por la asistencia. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Esto es este año y el otro año vamos a seguir igual durante todo el año para reforzar y aprender bastante de todos estos temas. Muchachos, muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de tarde. Igualmente, profe. Chao. Chao, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Que estén muy bien. Recuerden lavarte las manos. Por favor. Ay, agredo. No queremos el COVID. Chao, Sandra. Chao. Ranger, chao. Chao, Tania. ¿Y tu cámara, Tania? No. Por ahí No, yo no me voy a mi cámara. Eliezer solo prendió el micrófono para toser y se fue. No le Chao, digo. Ranger. Chao, Tania. Por aquí veo Chao, nombres conocidos. chao, los Dayana. Marisol. Claro, estos eran suyos cuando usted ingresó al colegio, ¿no? Sí, claro. Sí, Carvajal profe. también la distingo. Chao, Ranger, chao. Chao, muchachos. Chao, Marisol. Angie González Pico, claro Chao, que la profe. distingo. Juan David Villabaos también. Luz Dayana, Roqueme también.